la frecuencia. ¿Se acuerdan? Como actividad número 11 es la de investigar las propiedades, linealidad, simetría, en fin, las que les propuse aquí. Y quedamos que la tercera, la propiedad de corrimiento en la frecuencia, nos permite soportar un proceso de desplazamiento de frecuencia durante los eventos de modulación que se llevan a cabo. Bueno, entonces quedamos que esta propiedad lo que dice es que al multiplicar una señal en el tiempo por una exponencial de una cierta frecuencia, en el dominio de la frecuencia se desplaza el espectro a ese valor de frecuencia. Habíamos mencionado también que como los espectros siempre deben ser simétricos, pares, entonces el multiplicar por un exponencial nos corre el espectro hacia un lugar, a la derecha o a la izquierda, lo cual no permite realmente rescatar información de ese espectro. Entonces, ¿qué se hace? Se multiplica por una suma de exponenciales para mantener la simetría. Y esa suma de exponenciales es equivalente a un coseno. A la hora de multiplicar a v de t por un coseno, pues tenemos un par de bandas laterales. Eso es el teorema de modulación. Y entonces el teorema de modulación lo que refiere es que el espectro de frecuencia del producto de una señal por un coseno multiplicador, ¿sí? Nos da un espectro de dos bandas, una banda a la derecha en omega cero y una banda a la izquierda en menos omega cero. Sobre eso es que estábamos trabajando. Entonces, que siempre que pretendamos correr el espectro de una señal, eso se lleva a cabo a través del producto de dicha señal por un coseno. En realidad eso es un proceso de modulación, ya lo vamos a ver en su momento, ¿no? Bueno, pues en eso estábamos jóvenes aplicando el teorema de modulación. Igual revisamos rápidamente el ejercicio que resolvimos. Ay, caray, no. Este es el ejercicio que resolvimos la clase de ayer, donde decía que graficáramos el espectro de esta señal, un tren de pulsos rectangulares. Bueno, pues tiene una expresión, calculamos su transformada de Fourier, establecimos valores, caracterizamos la onda y quedamos que según el teorema íbamos a multiplicar por este coseno, cuya transformada es un par de impulsos, eso ya lo tenemos, y de ahí nos quedó que en el dominio del tiempo, el teorema de modulación consiste en multiplicar la señal, esta, v de t, por ese coseno. Y que esto en la frecuencia es un par de bandas, y esas bandas tienen, en cada caso, según la señal a transformar, la señal a correr, pues en este caso eran funciones sampling, ¿no? Funciones sampling. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora vamos a repetir este procedimiento para otra señal, jóvenes. Entonces, miren ustedes, lo único que vamos a cambiar es la frecuencia hacia donde vamos a correr. Entonces, vamos a repetir el enunciado si son tan amables. Pongan, por favor, determinar el espectro de frecuencia. Segundo caso, determinar el espectro de frecuencia de la señal que se muestra. Repito, determinar el espectro de frecuencia de la señal que se muestra. Y la señal que se muestra es un coseno, ¿sí? Es un caso más simple que el que resolvimos anteriormente. Entonces se trata de un coseno con una amplitud de 2 y una frecuencia de 50 Hz, ¿de acuerdo? Ahí está.
Ok. Esta es la v de t que va a multiplicar al coseno que literal llamamos omega 0t. ¿De acuerdo? Muy bien. Nosotros ya sabemos, jóvenes, que la transformada de un coseno es un par de impulsos. Ahí ya no tenemos ninguna duda, ¿no? Así es que la transformada de un coseno es un par de impulsos cuya amplitud es la amplitud del coseno por pi, ¿de acuerdo? Y los impulsos se encuentran ubicados en la frecuencia de dicho coseno. La frecuencia eran 50 Hz. Bueno, 50 por 2 pi me da 100 pi. Entonces, esta es la gráfica del espectro. Noten, aquí ya estamos en el dominio de la frecuencia. ¿De acuerdo? Y su expresión, f de omega, es la amplitud del coseno, 2 por pi, delta de omega menos 100 pi. Este es el impulso del lado derecho. Delta de omega más 100 pi, impulso del lado izquierdo. Entonces, así quedaría resuelta la parte inicial del problema. ¿De acuerdo? Simplemente estamos remitiéndonos a lo que ya vimos. Ok. Punto y aparte, jóvenes. Pongan, por favor. Aplicando el teorema de modulación, correr el espectro de frecuencia de la señal hacia 500 Hz. ¿Me puede repetir otra vez? Sí. Aplicando el teorema de modulación, correr el espectro de la señal hacia 500 Hz de frecuencia. Hz por 2 pi son 1000 pi radianes sobre segundo, ¿de acuerdo? Entonces, vean ustedes, ¿qué tenemos que hacer? Para fines de usar el teorema de modulación, esta señal se debe de multiplicar por un coseno cuya frecuencia son 500 Hz, ¿sí? Bueno, pues tenemos un coseno, estamos suponiendo la de amplitud unitaria y de frecuencia 1000 pi radianes sobre segundo, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar esta señal por esta. La expresión del producto, pues es 2 coseno de 100 pi t por coseno de 1000 pi t. Y nos queda esta figurita de abajo, ¿sí? La amplitud del producto, pues es el 2, ¿no? El 2 del mensaje. Y en el tiempo, esto es lo que observaríamos en un analizador de espectros, en un osciloscopio de la señal modulada, la señal que proviene del producto del mensaje y la onda multiplicadora, ¿sí? En la mayoría de los casos, jóvenes, cuando ya estemos en la ruta de la modulación, normalmente la onda portadora no la vamos a presentar, sino ya la vamos a presentar consecuencia del producto de esta por esta, así. O sea, este es el mensaje y esta es la onda modulada, ¿de acuerdo? Entonces, Profesor, una pregunta, ¿de dónde o cómo salió la onda modulada? ok, pues de multiplicar la onda mensaje, que ya después le vamos a llamar onda modulante, esta, por este coseno, que es lo que dice el teorema de modulación. Ahora miren, resulta ser, como ya habíamos dicho, que este coseno toma valores positivos y negativos.
Así como en la gráfica anterior, jóvenes, a la hora de multiplicar, sí, esta figurita por esta, quedamos que como esta toma valores negativos, por valores positivos nos da valores negativos. Y entonces a la señal producto en el dominio del tiempo, pues nos quedó así. Hagan de cuenta que el cuadrito de arriba se reflejó. El eje de los tiempos es un eje de giro y lo de arriba se vio abajo. Ayer no era muy complicado observar que nos iba a quedar pues un coseno, pero para los tiempos en los cuales existía el mensaje. Aquí en este caso, ¿sí?, el de arriba también es un coseno que toma valores positivos y negativos, pero este lo hace con una frecuencia mucho mayor, mientras que la frecuencia de este son 50 Hz, la frecuencia de este son 500 Hz, ¿sí? Entonces tenemos una frecuencia mayor aquí y acá. ¿Qué pasó? Que los valores positivos de aquí con los valores positivos de acá nos da valores positivos, pero con los negativos nos da valores negativos. Y entonces es como si fuéramos tabulando punto a punto el producto, pero la regla general es que otra vez, que este eje lo consideramos como de giro. Hagan de cuenta que la rotan, lo que está abajo se presenta arriba y lo que está arriba se presenta abajo. Y eso es lo que me quedó como consecuencia de ese producto, ¿sí? Así es que simplemente, acuérdense, el fundamento es el teorema de modulación. Como yo lo que quiero es correr el espectro de la señal 2 coseno de 100 pi t, que es un par de impulsos, ya lo dijimos, ¿sí?, hacia un valor de 500 Hz en el tiempo, según el teorema, debo de multiplicar el mensaje, el 2 coseno de 100 pi t, por la onda portadora, en este caso la onda multiplicadora, coseno de 1000 pi t. Ahora, lo que veríamos en un osciloscopio, jóvenes, es la figurita roja que está dentro. ¿Por qué? Bueno, porque la línea negra continua como tal no existe. Esto es el contorno de las ondas de los semiciclos positivos y negativos que están dentro de la figura. Entonces, repito, lo que vamos a hacer es que esta la vamos a girar sobre el eje de los tiempos. Por ejemplo, al girarla, esta se sube y esta se baja y nos queda algo así, ¿sí? Bueno, pero lo relevante es cómo nos queda el dominio del tiempo. Desde luego, sí, esto lo estamos viendo desde el punto de vista del teorema de modulación. Y el teorema de modulación es multiplicar dos señales. ¿Y qué pasó con el espectro del producto? Ah, que se repiten las bandas. ¿Y cuál era la banda aquí, jóvenes? La banda era este par de impulsos. Entonces, consecuencia del producto anterior, ahora este par de impulsos, ¿sí?, me aparecen a la derecha y a la izquierda, pero sobre la frecuencia del coseno multiplicador, el coseno de 1000 pi, ¿de acuerdo? De tal forma, acuérdense que la amplitud es un medio, mientras que aquí la amplitud era 2 pi, ya a la hora de correr la onda, nos queda 2 pi sobre 2, pi, ¿sí? Y esta sería, jóvenes, la gráfica del espectro resultante de haber aplicado el teorema de modulación. Y la expresión, pues son 4 impulsos, todos son de amplitud constante, pi, y entonces normalmente se ponen primero los impulsos de menor frecuencia y luego los de mayor frecuencia. Es decir, primero pusimos delta de omega menos 900 pi, más delta de omega más 900 pi. Acuérdense que el signo del coeficiente es la dirección de la flechita y el signo del corrimiento es la ubicación de cada uno de los impulsos en el dominio de la frecuencia, ¿no? Este es un caso más simple todavía con respecto al problemita anterior.
hacer una pregunta. Diga usted. La gráfica que puso del coseno de 1000 pi t, ¿esa es la que multiplicábamos por 500 Hz? Lo que pasa es que el coseno de 1000 pi t es exacto la onda que va a multiplicar al mensaje con una frecuencia de 500 Hz. Es que en el coseno tengo que poner radianes sobre segundo y lo que hice fue que multipliqué el 500 por 2 pi y me dio el 1000 pi que viene aquí en la expresión, ¿sí? En el tiempo, ¿no? Ok, gracias. Sí. Ok, entonces con esto quedaría resuelto ese caso, pero miren, como gráficamente esto es relevante, yo les comento, miren, vamos a suponer, esta la vamos a resolver nosotros, es una señal particularmente importante, ya sabemos, esta es una señal no periódica, ¿sí? Nada más así, para verlo gráficamente. Bueno, y este es el mensaje cuyo espectro hay que determinar. Y se desea correr dicho espectro a un cierto valor, esta señal hay que multiplicarla por un coseno. Y así es como les decía yo que ya vamos a presentar, ya el producto nos quedó así. Ojo, el contorno son la unión de los semiciclos. En realidad, el triangulito desaparece y queda integrado en la forma del conjunto de semiciclos. Entonces, esta figura, aquí este es el mensaje y este es lo que resulta de multiplicar este mensaje por un coseno de omega 0t. Ya nos quedaría así. Claro, para determinar el espectro ya de la onda modulada, que sería esta, ¿sí? Hay que primero conocer el espectro de esta. Ya lo vamos a ver, nos da un sampling cuadrado, esta. Está resuelto en su libro, pero nosotros lo vamos a resolver aquí. Y de ahí concluimos que el espectro de esta van a ser 2 sampling cuadrado en más o menos la frecuencia correspondiente. De hecho, hay una figurita que los presento de su libro, viene en el libro, ¿sí? Por ejemplo, mire, este es el triangulito, ¿sí? Y su transformada gráficamente es esta, ¿no? Es su espectro. Bueno, de hecho nos da una expresión sampling cuadrado. Cuando le aplicamos el teorema de modulación, nos queda así, miren, ¿sí? O sea, el triangulito se observa en la parte superior y en la parte inferior, pero nada más como envolvente de la onda coseno multiplicadora. Y consecuencia de eso, pues el espectro se reproduce y ahí tenemos las dos bandas laterales, ahora ubicadas en el valor de frecuencia que yo les mencionaba, ¿no? Ese es básicamente, sí. Pero esto lo vamos a tratar en particular, ¿eh? Nada más para que vayan comprendiendo cómo se observaría la gráfica del espectro. Ahora miren, también ya lo habíamos comentado. Vamos a pensar que el mismo enunciado aplica para esta señal, ¿sí? Bueno, esta es una señal periódica. Entonces, si el primer punto fuera determinar el espectro de frecuencia, ya lo hicimos, ¿eh? Determinar el espectro de frecuencia de esta onda con estos valores de amplitud, pues ya sabemos que la expresión general de la transformada es f de omega igual a 2pi, sumatoria de fn, donde fn es los coeficientes de la serie de Fourier exponencial, que multiplican a un conjunto infinito de impulsos. Entonces, en la frecuencia esto tiene un espectro dado por un conjunto infinito, dado por esta expresión, ¿de acuerdo? Ahora fíjense ustedes, esta señal ya la hemos resuelto de diferente manera, ¿sí? A través de una serie trigonométrica y una serie exponencial. ¿Se acuerdan? Dijimos que primero observamos la simetría. La simetría es impar. ¿Están de acuerdo? Se trata de una onda impar. De ahí concluimos que A0 vale 0, que AN vale 0 y que BN valdría
Según lo que ya sabemos, cuando la resolvimos con 1 y -1, nos quedó 0 para valores pares y 4 sobre n-pi para valores impares. Como este es 2, nos va a quedar 2 por 4, 8 sobre n-pi para valores impares. Ya tenemos el valor de Bn y de ahí sacamos el valor de Fn. ¿Cómo lo hicimos? También ya lo tenemos. Fn es un medio de Bn, porque aquí AN vale 0. Un medio de Bn negativa, porque se acuerdan, Fn es un medio de AN menos JBN. ¿Sí? Ok, pues ya lo tenemos. Ahora vamos a pensar que en lugar de esa figura, la figura tenga un corrimiento así. También ya lo habíamos considerado. Es decir, que se desplaza sobre el eje vertical, agregándole un valor de CD de la unidad. A 2 le sumo 1 y se va a 3. A -2 le sumo 1, se queda en -1. Entonces, si esta señal es la que vamos a desarrollar, la misma serie de Fourier de acá, que nos avienta la Fn, nos permite conocer el espectro de frecuencia de esta. ¿Cómo? Pues a la expresión anterior simplemente le vamos a agregar la unidad. Y esto hace que la unidad, ¿sí?, corra verticalmente la onda. En este caso, como el valor de CD es positivo, pues la corre para arriba. Si fuera negativo, pues la baja, ¿no? Esa sería la consideración. Bueno, se trata pues de visualizar las formas en el tiempo y en la frecuencia de la onda que resultó de aplicarle el teorema de modulación. ¿De acuerdo? Muy bien. Como actividad número 7, jóvenes, está el que ustedes investigaran las propiedades de la transformada de Fourier, ¿sí? Y esas propiedades, pues, son las que estamos utilizando. Estas. La propiedad de corrimiento en la frecuencia es la que acabamos de ver, que nos fundamenta el teorema de modulación, ¿sí? Ahora, fíjense, hay otra propiedad, bueno, y todas estas las vamos a revisar. La propiedad de corrimiento en el tiempo, que es particularmente útil. Y esa propiedad de corrimiento en el tiempo, para nuestros fines como herramienta matemática, simplemente la vamos a considerar así, miren. Se supone que ustedes ya deben estar en eso, pues mañana me lo tienen que entregar, ¿no? Así es que la propiedad de corrimiento en el tiempo establece, jóvenes, que si existe la transformada de Fourier de esta expresión, f de omega, y por alguna razón yo corro en el tiempo, ¿sí?, mi señal anterior en un valor t0 hacia la derecha, yo debo de multiplicar la transformada que ya conocía por una exponencial cuyo exponente es el corrimiento en el tiempo. ¿Se acuerdan? El que acabamos de ver es propiedad de corrimiento en la frecuencia. Aquí el corrimiento se ejecuta en el dominio del tiempo. Y de forma similar a la anterior, hay que multiplicar por una exponencial. Nada más que acá, este exponencial lleva el valor del tiempo hacia el cual nos desplazamos. Y se mantiene el signo. Acuérdense que esta expresión implica correr a la derecha. A cambio de eso, se ve el signo menos, ¿sí?, en la función exponencial. Propiedad de corrimiento en el tiempo, ¿sí? Desde luego, ya si el corrimiento es positivo, pues acá es positivo, ¿no? Así no lo llevamos. Entonces, fíjense, ¿de qué manera vamos a utilizar este asunto? Aquí pongo un ejemplo muy sencillo, vean ustedes. Nosotros ya encontramos, jóvenes, que la transformada de un impulso, una delta de Dirac, un impulso unitario ideal, vale su coeficiente. La transformada de este impulso vale 1. Si lo queremos con la igualdad, le ponemos antes el operador transformada.
Entonces, la transformada de lo que está dentro de los paréntesis rectangulares, sí, en este caso vale 1. Si lo queremos indicar a través de la equivalencia, usamos una flechita de doble sentido. Es decir, delta de t es equivalente a la unidad. Bueno, nada más para recordar. Si en lugar de eso tenemos transformada de 8 delta de t, pues la transformada vale 8, ¿no? No tiene ciencia. Es su amplitud. Pero ojo, ahora estamos en el caso de propiedad de corrimiento en el tiempo. Si ahora los impulsos están desplazados, por ejemplo, quiero saber la transformada de un impulso delta de t más 5, este impulso está corrido a la izquierda en un valor de menos 5, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo resuelvo? Pues yo ya sabía que la transformada antes del corrimiento era esta. La transformada de delta de t era 1. Entonces se multiplica por esa transformada por el exponencial donde aquí va el corrimiento. 5. ¿Sí? Aquí está. Este va acá. De acuerdo con esta condición de la propiedad, ¿no? Ahí. Entonces, vean, la transformada de delta de t más 5 es 1 por e a la j 5 omega. ¿Sí? Segundo caso. ¿Qué pasa si ahora es un impulso negativo y además está corrido a la derecha? Entonces la transformada de menos 16 delta de t menos este valor 2, ¿sí? Su transformada antes del corrimiento sería menos 16 y aquí va menos 16 y acá en el exponencial va el corrimiento menos 2 y aquí nos quedó menos J2 omega. Esto es propiedad de corrimiento en el tiempo. ¿De acuerdo? Y en la última línea, pues ahí puse cosas extrañas, ¿no? Puse Fn delta de t menos nt. Está en el tiempo. ¿Sí? Pues la transformada del impulso antes del corrimiento era Fn. Y ahí quedó Fn. Y se multiplica por un exponencial donde tenemos el corrimiento. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de propiedad de corrimiento en el tiempo. ¿Alguna pregunta? Por el momento no. Bueno, No, profe. correcto. Bueno, igual estoy ayudando pues en que esta es información conocida y que además pues la están ustedes trabajando, ¿no? Otra propiedad, la propiedad de diferenciación en el tiempo, ¿sí? Vean, ¿sí? Diferenciación en el tiempo. Esta propiedad lo que dice es que si conozco la transformada de una señal dada por f de omega y por alguna razón tengo que derivar la señal, ya no es necesario calcular la transformada, simplemente multiplico la que ya conocíamos para antes de la derivación, que era f de omega, por j omega. Si es una segunda derivada, pues j omega va al cuadrado. Bueno, si es una derivada de orden n, pues la j omega se eleva por este nivel de derivación, ¿de acuerdo? Digo, si fuera una derivada triple, ¿sí? Entonces aquí tendríamos 3, ¿de acuerdo? Y así.
Bueno, Maestro, ¿podría subir un poquito la hoja? Mándele. ¿bajar o subir? Sí, bajar, perdón. Un momento. Gracias, profe. Ok. Y ahora, la primera, que es realmente la más simple, pero la más utilizada, la propiedad de linealidad o de superposición. Esta propiedad lo que dice, jóvenes, es que si la transformada de V1 de T es F1 de omega y la transformada de la señal 2 es F2 de omega, entonces la transformada de la suma de ambas señales es la suma de sus transformadas. Así de simple, ¿sí? Esto se llama propiedad de superposición o de linealidad. Superposición o linealidad. Y bueno, ahí le estoy poniendo un ejemplito, fíjense ustedes, que no lo resolví, sino lo dejé para que ustedes pues ustedes lo escriban, miren. Si yo quiero conocer la transformada de esta suma de cosenos, el primero es 5 coseno de 100 pi t, el segundo 2 coseno de 300 pi t. Entonces, la transformada de esta suma de funciones es la suma de sus transformadas. ¿Alguien me podría decir, jóvenes, cuál es la transformada de 5 coseno de 100 pi t? Nada más uno. Jóvenes, transformada de 5 coseno de 100 pi Sería t. 5 sobre pi seno de 100 pi t. No, 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 no. Ah, no, perdón, eso es otra cosa. Sí, tienes La razón. primera es 5 por pi, ¿no? Mm. Es lo que acabamos de hacer ahorita, por favor, jóvenes. En esta expresión, Impulsos, ¿no? en esta figurita, pues dijimos que la transformada, ¿sí?, era esta. ¿Qué hicimos? Multiplicamos la amplitud de el coseno, que es 2 por pi, y los impulsos están en más o menos la frecuencia de Sí. el coseno, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahorita, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos, ojo, esto ya pues es algo que hemos hecho n veces, ¿sí? ¿Cuál sería la transformada de 5 coseno de 100 pi t? 10 pi por A ver, se multiplica la amplitud del coseno por pi. Sería 5 5 pi pi, corchete o paréntesis rectangular, delta de omega menos 100 pi, más delta de omega más 100 pi. La transformada de un coseno son dos impulsos. La amplitud es el producto de la amplitud del coseno en el tiempo por pi. Y los impulsos están ubicados en más o menos la frecuencia del coseno. ¿Sí? Ojo, jóvenes, ojo, esto pues es cotidiano, ¿sí? Segundo, ¿cuál sería la transformada del segundo coseno? 2 pi coseno de... Dos, No, 2 pi. ajá. El de ese... Ay, ¿cómo se llamaba la letrita esa rara? Es Dos la delta de Dirac, corchetes delta de delta T. por omega de menos 300 pi Omega más menos 300 delta pi. de omega por omega más 300 pi. Miren, jóvenes, la única forma de, así como aprender a referirse con las cosas con propiedad, es decirlo, pues igual. La única manera de hacerlo con fluidez sobre su cuaderno, pues es que lo escriban.
Entonces, a ver, por eso lo dejé así. Ustedes tendrían que poner acá igual a 5pi y ponen un paréntesis rectangular, y dentro del paréntesis rectangular tienen que poner delta de omega menos 100pi más delta de omega más 100pi. Así. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Sumarle 2pi, o sea, cierran el paréntesis, más 2pi, dos deltas dentro, delta de 300pi y menos, o sea, uno es menos y el otro es más, el 300pi. Pues lo tienen que escribir, jóvenes, pues no nomás se trata de que copien lo que les pongo aquí, lo tienen que intentar, ¿sí? En el día del examen, lo que lo vamos a hacer la próxima semana, y ya lo tengo considerado. El examen lo vamos a hacer el viernes de la próxima semana, jóvenes. Viernes. Bueno, pues es 1h20 cuando mucho para que cierren esto, y yo les voy a pedir determinar la expresión del espectro de frecuencia de tal señal, aplicar el teorema de modulación. Y sobre eso, pero pues es esto algo que ya hemos hecho, ¿no? ¿Sí? Ahí. Y nada más para recordar. Sí. Profe, Diga. entonces para confirmar quedaría 5pi corchete, bueno, por paréntesis cuadrado, y sería delta de omega menos 100pi más delta de omega más 100pi. Es correcto. Ajá. Ok. Y de igual forma la otra señal, ¿no? A eso le agregamos. Se trata de la propiedad de linealidad. Entonces, la transformada de esta suma es la transformada de esta más esta. Y como la transformada de esta es lo que usted dijo, ahora nos falta agregarle más, y cierra el paréntesis rectangular, y ahora abrimos otro. O sea, va a ser 2pi, 2 por pi, y adentro delta de omega menos 300pi más delta de omega menos 300pi. Ahora, si esto fuera negativo, menos, pues el menos se lo lleva la amplitud, ¿no? Entonces nos quedan dos impulsos para abajo, negativos, pero bueno. Y luego, esto lo vimos, jóvenes? La transformada de una constante es 2a pi delta de omega, una constante, un valor de CD. Si la constante es transformada de 50, pues es 2 por la A, que vale 50, por pi, delta de omega. Si se trata de la transformada de un valor constante negativo, menos 16, pues es menos 61, menos 122, que es 2 veces menos 61, por pi, delta de omega. ¿Sí? Nada más pues para irlos entreverando y que no se nos quede con información que ya fue de la clase pasada y pues ya no la consideramos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ok. Jóvenes, por cierto, bueno, ya que lo dije, pues considérenlo. El examen va a ser el viernes de la próxima semana, ¿sí? A veces lo que hago es que divido al grupo en 2 secciones y trabajo con la primera parte, pero a ver cómo se dan las cosas. Ya veo que ya, por ejemplo, ahorita hay 25 gentes, quiere decir que hay 5 que ya y que han acumulado muchas faltas. Entonces, pues si sigue así, lo vamos a hacer en una sola sesión, pero sería el viernes de la próxima semana. ¿Estamos, jóvenes? Bueno. Y por lo pronto recuerden, mañana nos vamos a ver normal en clase, ¿eh? Sí, profe. Mañana nos vemos a nuestro horario, pero no se les olvide que tienen hasta las 12 de la noche para entregarme las notas, 11:59 para ser exactos. Así es que, pues ahí estamos. ¿Alguna pregunta de esto? No, bueno, yo no. Yo sí, profe. Al final, en donde pone F50 y F menos 61. Sí, ¿qué? ¿Ves? ¿A qué se refiere? Es que ya habíamos dicho, esta F significa operador transformada. Y lo que estoy diciendo es la transformada de 50, 50 secas, ¿no? Igual a, porque nosotros ya habíamos establecido que la transformada de un valor constante, así,
era 2A pi. Ah, sí, es cierto. 2πa por delta. Ah, ok. Esto. A eso me refiero, que algo que ya habíamos visto, bueno, pues necesitamos estarlo retomando, ¿no? Entonces la transformada, pero eso es, sí, esta F es transformada de lo que está dentro. La transformada de A es igual a 2A pi delta de omega, que también habíamos dicho que lo podríamos manejar así. La constante A es equivalente en el dominio de la frecuencia a 2A pi delta de omega, ¿sí? O sea, cualquiera de las dos notaciones es válida. Lo que no se vale es que pongamos en lugar de la flechita de doble sentido el igual, que pongan A es igual a esto, eso sí es falso. Entonces, o es equivalente o es igual, así, ¿de acuerdo? Bueno, Sí, de profe. tal forma que si yo les pongo, a ver, transformada de menos 10 coseno de t. ¿Alguien me puede decir, jóvenes, a qué es igual esto? Sería menos 10 pi Ajá. por delta de omega más, bueno, sí, menos 5. ¿Dónde? No, no, no. Menos Pi, 0, ¿no? Bueno, No, 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 menos no, claro 0. que no. Si No. fuera cero, sería el coseno de cero. No. Ujú. ¿Qué frecuencia tenemos ahí, jóvenes? ¿De 1. uno? Uno. La No. frecuencia es un radián. Yo sabía que se iban a equivocar. Entonces, esto es, sí, delta de omega menos 1 más delta de omega más 1. ¿De acuerdo? El puro coseno. Y luego, ¿qué nos falta? más 10π. Más 10 pi, pero falta algo. Delta de omega. Delta de Delta de omega. omega, correcto. Muy bien, ¿Cómo? perfecto. Así nos queda, ¿no? Entonces nos va a quedar, ¿sí? Esto es igual a menos 10 pi que multiplica a delta de omega menos 1 más delta de omega más 1, así, se cierra, más 5 por 2, lo voy a indicar, pi, Sí, porque no me queda claro todavía. pero ¿qué parte, dígame usted? A ver, la transformada de... ¿Por qué es 1? Perdón, ¿Por qué era 1? Es que ahí señorita, si yo le preguntara, ya vi. entre la Sí, S y la T, ¿qué numerito tenemos? 1. Sí. No, ni es 0, ni es este 5 de acá, porque es una cantidad independiente, ¿no? Entonces aquí hay una unidad aquí. Entonces la frecuencia es este 1, ¿de acuerdo? Radián, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Es lo equivalente a lo que habíamos puesto por acá de un coseno de 100 pi t. Nada más que ahí la frecuencia valía 100 pi y aquí la frecuencia vale la unidad, un radián. Y la transformada de 5, pues es 5 por 2 pi delta de omega. Ok, jóvenes, pues entonces, como les había avisado, hoy me retiro temprano y nos vemos el día de mañana. Profe, una Gracias, que cosa. estén muy bien. Igualmente,